cuando estamos metidos en la presencia del Espíritu Santo. Cuando ha habido una de esas manifestaciones grandes, cuando tú caigas al suelo, hablas en lenguas o yo no sé cuántas cosas podrás hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Como que Dios te entusiasma, como que Dios te llena de nueva fuerza, como que nace o quiere, aleluya, revivir esa inspiración que había el día que te convertiste. Y eso te anima, eso te motiva y te lleva a realizar acciones inspiradas en la fe. Hay cosas que Israel no hacía, o hay cosas que los apóstoles no hacían por su propia fuerza y por su propia voluntad. Si usted estudia la vida de los apóstoles, notará dos etapas en la vida de los apóstoles. Antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Antes del Pentecostés todos eran timoratos, con cualquier cosa se atemorizaban. Incluso dejaron a Jesucristo solo cuando le tocó ser enjuiciado. Ninguno de ellos conocía a Jesucristo, porque ellos no conocían lo que era tener una relación con el Espíritu Santo. Ahora, vemos un apostolado después del Pentecostés y nos damos cuenta que un hombre temoroso, un hombre que dijo yo no conozco a Jesucristo, cuando él llegó por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que se paró en el pórtico de Salomón y empezó a decirle a la gente: a ese Cristo que ustedes han crucificado y que también han resucitado, a ese Cristo que ustedes necesitan creer, a ese Cristo que necesitan volverse a Él. Yo no sé cuántos pentecostales tú puedas necesitar para levantarte. Yo no sé cuántos pentecostales tú necesites para levantarte. Yo no sé cuántos pentecostales necesitas para volver a tu primer amor, para volver a ser aquella persona entusiasta que lo hacías todo motivado en la fe, que cuando había algo que hacer tú lo decías: si es para mi Cristo, si es para mi Cristo, yo lo hago, no escatimo esfuerzo. Si es para ese Dios que me ha bendecido, si es para ese Dios que me ha dado la vida, si es para ese Dios que me sacó del mismísimo infierno, lo hago porque Él es el Todopoderoso. Escúchenme. Necesitamos mantenernos en la presencia del Espíritu Santo. A usted no le pasa que cuando la presencia de Dios cae sobre mi vida, yo hago cualquier locura y no tengo temor. Hello. ¿Qué hace cuando la presencia de Dios está en su vida? ¿Qué hace? Hay cosas que yo hago bajo la gloria de Dios que para algunos de ustedes es locura, aún para la gente es locura, pero escúchenme, es que la presencia de Dios los motiva a hacer cosas locas a uno. Es que la presencia, hello. David empezó a remolinear, empezó a brincar, empezó a saltar, y la esposa lo miraba por la ventana y se rascaba la cabeza y decía: pero ¿qué está pasando con el rey de Israel? Está haciendo el ridículo. Escúcheme, la mujer decía que David estaba haciendo el ridículo, pero es que ella no estaba metida en el cuerpo de David. Había un fuego, aleluya, que no lo dejaba tranquilo a David. Había algo que lo hacía ser loco. Había algo que lo motivaba, que lo entusiasmaba, que lo animaba para darle la mejor alabanza de Dios, aleluya. Y eso era porque la presencia de Dios, escúcheme, la presencia de Dios iba de nuevo para la casa de Israel. El arca del pacto que representa
El reino de Dios no se estanca. Usted y yo nos hemos estancado. De repente el ministerio se ha estancado en cuanto a crecimiento, pero el reino de Dios no se estanca. El reino de Dios avanza, avanza, avanza. Aleluya. Quizás usted y yo no veamos el avance del reino, pero el reino de Dios no se estanca. El reino de Dios avanza. Cuando avanza el reino de Dios, las tinieblas se repliegan. Cuando el reino de Dios avanza, las cosas cambian sobre la tierra. Quiero que sepas que el reino de Dios no ha parado de avanzar en tu vida. Si el reino de Dios se hubiese estancado en tu vida, se hubiese arruinado. Porque todo lo que se estanca se arruina. Pero en el reino de Dios hay continuo movimiento. Escúcheme, el reino de Dios tiene vida eterna. El reino de Dios tiene revelación. El reino de Dios tiene avance. El reino de Dios, escúcheme, tiene progreso. El reino de Dios tiene mejores cosas que las que usted se ha imaginado. Por eso necesitamos conectarnos en su presencia continuamente. Cuando